Bueno, continuamos con la serie de videos para las pruebas unitarias. Aquí tenemos nuevamente la clase de diccionario. Le he agregado, pues para darle un poco más de claridad, le he agregado el Javadoc, la documentación a cada uno de los miembros. Es decir, a los atributos de idioma y de palabra les puse la descripción de lo que hacen. El constructor lo identifiqué como el constructor, definí qué es lo que se espera que venga en el parámetro idiom, y así cada uno de los métodos, ¿no? Le puse un comentario para ser un poco más específico. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer las pruebas unitarias. Entonces vemos que nuestra clase es una clasecita muy sencilla, por lo tanto los test que vamos a realizar son muy sencillos, pero lo que pretendo es simplemente dar las bases de la forma en que se debería realizar el test de una clase como esta. Bien, aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos un constructor. Nosotros podríamos testear un constructor efectivamente y ver que cuando nosotros creamos un constructor, pues obtenemos lo que esperamos obtener. La nueva instancia es o cumple con una serie de características que nosotros esperamos obtener. Entonces vamos a hacer nuestro primer test. Recuerden que ustedes en NetBeans tienen una opción también muy parecida, y yo aquí desde Eclipse lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a crear una nueva JUnit Test Case. Es cuando selecciono aquí, él me dice que esto va a ser una clase test para la clase diccionario, por eso se va a llamar diccionario test, y sigue en el paquete general, etcétera. Bien, entonces por aquí voy a finalizarlo. Y bien, entonces él ya me creó aquí una plantilla con unos tests específicos de JUnit. Me acaba de crear un único test que, si yo lo ejecuto, vamos a ejecutarlo ahora mismo, si yo lo ejecuto, pues simplemente va a fallar. ¿Ves? Aquí ha fallado. ¿Y por qué falla? Pues porque aquí simplemente este test lo que está diciendo es que falle y que diga que esto todavía no se ha implementado. Entonces, por esa razón acaba de fallar. Bien, entonces los tests nosotros deberíamos llamarlos, darles una estandarización a los nombres de los tests, indicando qué es lo que vamos a testear. En este caso, por ejemplo, queremos testear el constructor, entonces podremos llamarlo como test constructor. ¿Sí? De esa forma, cuando yo mire el nombre del test, sé que estoy testeando el constructor. Entonces, bien, una vez nosotros tenemos ya esa plantilla, les voy a recordar que todos los tests tienen tres partes muy específicas, que son: la primera de ellas es la preparación para el test, la segunda será la ejecución del test, y la tercera es la comprobación de lo que nosotros queremos verificar. De acuerdo. Entonces, para testear el constructor, vamos a ver qué tenemos en el constructor. Esto es lo que quiero testear. Para crear, o mejor, para llamar este método constructor, ¿qué cosas previas tendría que tener? Aquí lo único que me está pidiendo el constructor es que yo le pase una cadena de texto, no más. Entonces, en ese sentido, pues aquí no tenemos mucho que hacer de preparación. Por lo tanto, en este caso, para este test en particular, no tenemos que hacer nada de preparación. Así que, por el momento, en este test lo podemos dejar así. Más adelante veremos que hay otros donde sí lo vamos a necesitar. Luego pasaríamos a la ejecución. Entonces, ¿qué es ejecutar el test? Ejecutar el test es realmente hacer un llamado a este método. Bien, ¿cómo hago yo un llamado a este método? Como esto es un constructor, entonces para yo poder hacer un llamado al constructor, lo que tengo que hacer es crear una instancia. Entonces vamos a crear una instancia de ello, y digamos que diccionario dic es igual a new diccionario, y le tengo que pasar, miren que si no le paso nada, él me lo marca ahí con un error. Entonces aquí veamos los atributos, los parámetros que él está esperando. Está esperando que le pasemos una cadena de texto con el idioma. Digamos que vamos a hacer un diccionario en alemán. Es alemán, y termino aquí con punto y coma. Ahí ya quedó bien. Esto me lo está marcando en amarillo simplemente porque me está diciendo que estoy creando una instancia de esto y no la estoy usando en ninguna parte. Entonces es irrelevante tener una instancia creada para algo que no lo voy a utilizar. No lo he usado en este momento, pero sí lo voy a empezar a usar ya.
aquí en la comprobación. Después de ejecutar el test, ejecutarlo es llamar a este método. Después de ejecutarlo yo voy a comprobar. ¿Qué tengo que comprobar aquí? A ver, ¿qué sucede cuando yo creo una instancia? Veamos el constructor. Cuando yo creo una instancia, entonces lo que va a hacer es que al atributo idioma le va a asignar lo que nosotros le hayamos pasado por acá como parámetro. Eso es lo primero que va a suceder. Entonces, una de las cosas que yo debo comprobar en este caso es que el idioma que tiene la instancia sea exactamente lo mismo, la misma cadena de texto que yo acabo de pasar aquí. Entonces, para ello voy a utilizar unos métodos que me provee JUnit, que son en este caso el assert equals. Y vamos a comprobar, bueno, aquí le puedo poner un mensaje que se va a mostrar en caso de que el test no termine exitosamente. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que el idioma no coincide. Listo. Ahora sí, los dos siguientes parámetros es lo que yo realmente quiero comprobar. ¿Qué quiero comprobar? Quiero comprobar que dict.getIdioma sea igual a esta cadena de texto, alemán. Listo. Entonces vamos a ver una especificación, una explicacióncita de esto. Entonces, ¿qué hace el assert equals? El assert equals simplemente va a comprobar este parámetro de acá con este valor de aquí. Si son iguales, perfecto, pasa el test y termina. Y si no son iguales, entonces simplemente el test falla y me muestra este mensaje como una excepción. Vamos a comprobar a ver si esto así está funcionando. Pues vamos a ejecutar el test. Yo ejecuto el test, diccionario test, y vemos que ahí pasó efectivamente sin ningún problema. Entonces se creó el diccionario. Esto quiere decir que cuando se llama el método dict.getIdioma realmente me está devolviendo alemán, que es lo que yo había pasado, porque lo está comprobando aquí. Supongamos que yo me equivoqué y que aquí puse no era alemán con A mayúscula sino con A minúscula. Entonces vamos a ejecutar el test y aquí esto lo hicimos para obligar a que falle. Miren que cuando falla, entonces él aquí simplemente me está diciendo que esto pues falló. Si miro aquí por qué falló, él me está dando aquí la razón. Dice, el idioma no coincide. Esperaba alemán con A mayúscula, pero encontró alemán con A minúscula. Entonces, y me mostró el mensajito este de acá. Entonces ahí me ayuda a identificar pues por qué motivo ha fallado el test. Entonces ya sé que aquí el tema es que tengo que colocarle A mayúscula. Grabo y cuando ejecute pues ya tiene que ejecutar bien. De acuerdo. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa puedo comprobar yo cuando hago el test del constructor? Miren que cuando yo hago el test de constructor, cuando yo creo una instancia, cuando estoy llamando esta clase de acá para crear una instancia, él automáticamente me está creando la lista de palabras y la está creando como un vector. A su vez, al crearla de esta manera, pues está creando una lista que es vacía. O sea que yo aquí también podría comprobar dos cosas adicionales. Podría decir, por ejemplo, vamos a comprobar que, a ver, usemos el assert equals también. Bueno, vamos a hacer otro assert distinto. Vamos a hacer el assert true. Vamos a hacer un assert true. Digamos que vamos a poner el mensaje que nos va a mostrar cuando no coincida, cuando falle por esta comprobación. Digamos que el tamaño, no, tratemos de no usar caracteres especiales. La longitud de la lista no es la esperada. Entonces, ¿qué esperaríamos? Vamos a decir que dict.getPalabras, que es el que me devuelve la lista de palabras, getClass, no, dict.getPalabras, exacto, size, o sea, el tamaño de esa lista de palabras debe ser 0. Debe ser 0. Lo pongo aquí con un igual porque yo estoy haciendo un assert true.
Es decir, él va a comprobar esto, y si esto es verdadero, entonces esta comprobación es exitosa. Si esto es distinto de 0, la comprobación falla. Miren que aquí también lo podría haber hecho con un assert equals, y aquí diciendo simplemente que dic getPalabras.size, lo podría poner como en este lado, y ponerle una coma, 0. Entonces podría comprobar que el valor de esto sea igual a 0, o en este caso simplemente hice una comprobación booleana, decirle que esto tiene que ser igual a 0. Y otra tercera comprobación que yo podría hacer, digamos que puede ser la siguiente. Vamos a decir que tenemos otro assert true, digamos que la lista no es del tipo esperado. ¿Qué voy a comprobar aquí? Vamos a comprobar que dic.getPalabras, que es el listado de palabras, sea una instancia de vector. Esto me lo marca en rojo porque no se ha importado esa clase. Entonces la importo. Listo. Entonces estoy comprobando tres cosas con este constructor. Primero, que el idioma sea el que yo le pase aquí. En este caso le estoy pasando alemán, puedo haberle pasado chino, y entonces aquí tendría que comprobar con chino para garantizar que esto me va a devolver pues el idioma que estamos esperando. El segundo sería que la longitud de la lista no es la esperada. Entonces, si no es vamos a comprobar cuál es la longitud esperada en el momento en que la construimos, que la lista esté vacía, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que se va a crear una lista, pero esa lista no tiene ningún elemento, por lo tanto está vacía, entonces el tamaño debe ser 0. Y segundo, que el tipo de la lista sea un vector. Aquí tenemos que palabras es una lista, y dijimos que esa lista le íbamos a utilizar, para esa lista íbamos a utilizar un vector. Un vector es una lista. Recuerden que Java tiene varias implementaciones de lista, que es una interfaz. Está el vector, el hash list, el linked list, y bueno, hay otro montón de listas por ahí, el array list, etcétera. Vale, entonces vamos a guardar aquí y vamos a hacer esta comprobación. Vamos a ejecutar el test. Yo lo ejecuto aquí y aquí pasó de nuevo sin ningún problema. ¿Ves? Ejecutó uno y todos estuvieron bien. Podemos hacerlo en modo depuración también. Entonces puedo poner esto pero tengo que poner un breakpoint primero. Vamos a poner aquí un breakpoint. Entonces esto es lo primero que hago y lo ejecuto nuevamente como en forma de depuración. Vale, ahora en modo depuración vamos a ver lo que sucede. En modo depuración, recuerden que también podemos ver lo que sucede con las variables acá. Entonces lo primero que va a suceder es que vamos a crear una instancia de diccionario. Ahí tenemos nuestra instancia creada. Tenemos la instancia de diccionario, nosotros le pasamos al constructor que el idioma iba a ser alemán, y él efectivamente me puso en el atributo idioma el alemán. Y miren que la lista de palabras es un vector, que en este momento está vacío, tiene 0 elementos. Entonces yo puedo hacer estas comprobaciones, y aquí digo, a ver, ¿qué es el dic.getIdioma? Vamos a entrar ahí, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces voy a hacer un step into, y él me va a llevar al método getIdioma de la clase diccionario. Aquí estamos, método getIdioma de la clase diccionario. ¿Y qué va a hacer? Va a retornar idioma. ¿Y quién es idioma? Pues si yo me ubico ahí, él mismo me lo muestra el valor, es alemán. Por lo tanto, cuando yo salgo de aquí, ya sé que esto es alemán, y él va a comprobar alemán es igual a alemán. Sí, es verdadero. Entonces, como si es igual, entonces simplemente va a pasar sin ningún problema. Vale. Entonces ahí pasa. La lista de palabras, ahora vamos a comprobar la lista de palabras. La lista de palabras del diccionario es esta de acá. ¿Cuántos elementos tiene? 0. Hasta aquí ya sabemos que esto es 0, y lo va a comparar contra 0. ¿Esto es igual a 0? Sí, ya lo podemos ver aquí a través de las variables. Por lo tanto, si yo ejecuto aquí, voy a ejecutar desde el teclado, que es F6. Bueno, voy a seguirlo haciendo desde aquí. Entonces, si yo ejecuto desde aquí, él también pasa sin ningún problema. Y la última comprobación que estoy haciendo es que la lista de palabras que me retorne sea una instancia de vector. Entonces vamos a verlo cuando lo ejecuto aquí. Bueno, aquí también lo podemos ver en las variables, es una instancia de vector, por lo tanto al ejecutarlo tiene que pasar sin ningún problema. Y ahí ya terminaría. Esto ya es otro llamado a otras clases de las cuales no tengo el código, por eso no ingresa por aquí. Y entonces de esa manera ya tenemos creado nuestro primer test, que es el test
del constructor. Voy a detener nuevamente aquí el video y ahora continúo con otro video adicional para hacer otro de los tests.